Buenas noches, amigos y amigas que me escuchan en todo el orbe. Para mí es un placer inmenso poder comunicarme con ustedes una vez más en este espacio de Casa de Sanidad de las Naciones para continuar, proseguir con la serie de videos documentales, vamos a decir videos documentados, no documentales, documentados, sobre el Ministerio de Curación. Un ministerio que, como dijimos en la introducción que hicimos cuando dimos a conocer las motivaciones personales para iniciar este proyecto de Casa de Sanidad de las Naciones, un proyecto que lo tenemos madurando, aunque ustedes no me lo crean, más de 30 años. Más de 30 años desde que iniciamos los estudios de medicina en la Universidad Central del Este, que fuimos conociendo, entrando también al mismo tiempo en contacto con los principios de la medicina natural, y conocimos acerca de los sanatorios, de esos lugares donde las personas pueden irse a curar en un ambiente rural, campestre, en pleno contacto con la naturaleza. Pensé que ese tipo de centros de salud, de recuperación, eran más factibles que tener estos hospitales grandes que la mayoría de los casos se convierten en una especie de almacenes de enfermos, donde los enfermos están apilados en salas, muchas veces atestadas de pacientes, aunque están en algunos hospitales por áreas. No es menos cierto que debido a la congestión que a veces se da, se mezclan pacientes con diferentes clases de patologías en una misma habitación. Pero eso es lo que se tiene, eso es lo que hasta ahora los estados han podido proveer a sus ciudadanos, aunque siempre hay oportunidad para mejorar, para hacerlos mejor, más aptos, más humanos, menos congestionados, con mejor sistema de higiene, porque muchas veces el descuido, el de las instalaciones, la acumulación de basura, de desechos orgánicos y material biológico desechable, etcétera, etcétera, permite que se críen verdaderas plagas de ratas en los hospitales. Eso lo pude yo ver cuando era médico interno en los hospitales de San Pedro de Macorís, y no decimos esto por ánimo de ofender ni de respetar a esos centros de salud, a los cuales le agradecemos gran parte de lo que somos, porque nos permitieron practicar, nos permitieron conocer, aprender de muchos grandes maestros de la medicina que en mi tiempo tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Estuvo el doctor José Rodríguez Abreu, el doctor Ángel Lee, el doctor Pérez Molina, la doctora Juana Vicente, la doctora Solange Peralta, el doctor Crispín, vamos a seguir diciendo, estuvo el doctor Solano, con nosotros también estaba el doctor Guillermo, el cirujano muy importante, el doctor Suárez, Milton Suárez, fue entre tantas personas que nos ayudaron en nuestra formación, el doctor Gabriel Morales, joven ginecobstetra en ese entonces, que nos ayudaron, gente que nos dio la mano, nos enseñaron muchas cosas, y con los que compartimos en sus enseñanzas y la práctica nos ayudaron a meter mano ahí el doctor Toussaint, el doctor Miguel Polonio Reyes, y me perdonan muchos colegas dignos que se me olvidan en estos momentos, el doctor Tomás, etcétera. Guillermo Hernández, me estaba olvidando del apellido, Guillermo Hernández, excelente cirujano, excelente maestro, como muchos, el doctor Crispín, tremendo, como le digo, urólogo. Entonces, el doctor Quesada Bernabé,
Oh, Dios mío, cuántos maestros, doctor Franklin Peña, verdaderos maestros de la medicina, y que a veces se me escapan los que tuvimos allá en la universidad, en el personal docente, tremendos maestros. La doctora Edita Urraca, que en paz descanse, la doctora Lourdes Estrella, todos grandes maestros de la medicina que tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos. Ellos fueron personas que nos dieron mucho, pero tenemos que reconocer que en esos tiempos se hacía una medicina también de güiri tambora, como decimos, con muchas precariedades en los hospitales, pero se hacía la labor. Y yo siempre he creído que el médico nunca ha sido bien pagado ni muy bien valorado por las autoridades competentes. Pues bien, después de esta introducción, que sé que a muchos les interesa, a otros quizá no, vamos a enfocarnos en seguir hablando de la curación, del ministerio de curación y los principios de la enfermedad. ¿Por qué se origina la enfermedad? ¿Qué causa? ¿Cuáles son las causales de la enfermedad? ¿Cuál es la etiología? ¿Bajo qué condiciones la enfermedad se desarrolla? Son estos temas iremos desarrollándolo poco a poco, pero esta noche, yo con el permiso de todos ustedes, yo quiero enfocarme en lo que es un principio que en la medicina natural, en la medicina ayurvédica, en la medicina china, en la medicina como chamánica, en la medicina tradicional de los pueblos indígenas, que es la chamánica, tiene mucho valor, que es el aspecto espiritual, la condición del alma, la condición de la mente, la condición del espíritu, como ente de sanidad o ente de enfermedad. Y me voy a enfocar en un punto muy importante y algo que yo he visto a lo largo de mi carrera, de mi ejercicio profesional, y es la pregunta que muchos de los pacientes, los familiares, se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que nunca se sanan? ¿Por qué hay personas que no curan? ¿Por qué hay personas que teniendo los mismos síntomas y signos, el mismo diagnóstico clínico que otras personas, recibiendo los mismos protocolos de tratamiento y a veces más, no mejoran su condición de salud, o si mejoran de manera temporal y vuelven otra vez a padecer la enfermedad? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay personas que tienen enfermedades catastróficas tipo cáncer que no pueden curar? Y hay cáncer del mismo tipo que a otras personas le pueden ser curados. Algunos se le hace intervención quirúrgica, se les da convencionalmente se le aplica la quimioterapia, la radioterapia y curan. Otros no. A otros se tratan con medicina natural, medicina ayurvédica, medicina tradicional oriental, etcétera, touch medicine, lo que sea, y curan, la enfermedad remite. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hay personas que por más tratamientos que se le pongan, por más terapias e intervenciones terapéuticas, esas personas nunca sanan? ¿Cuál es el secreto? El secreto subyace muchas veces, o la mayoría de los casos, subyace en un problema del alma, un problema del corazón. No el corazón como ente biológico, como bomba, como parte importante o vital de nuestro sistema circulatorio para sostener la vida. No. El corazón en materia de sentimientos. Ese corazón que tiene neuronas sensitivas, igual que tiene el estómago, que son una extensión del cerebro. Ese corazón contaminado por el odio, por la maldad, por el rencor, ese corazón lleno de pecado, ese corazón lleno de mala fe, esta alma contaminada por el mal. Personas que son incapaces de perdonar las ofensas recibidas o no recibidas, reales o supuestas. Personas
que desea muchas veces estar sanos para ir a tomar venganza. Venganza de un enemigo real o supuesto, de alguien que le hizo un agravio alguna vez. Entonces, ahí está el problema de el perdón. Hay misterios que la ciencia médica se asombra de personas que misteriosamente, personas que han sido desahuciadas, entregadas a morir, porque ya la ciencia médica no puede con su enfermedad. Viene un sacerdote, viene un ministro, viene un pastor, viene como vamos a decir, un hermano laico, o sea, una persona que no es un sacerdote ni un pastor, porque es una persona creyente, o viene un sanador que hace reiki y conversa con esa persona, le impone las manos en una oración y la persona milagrosamente se recupera la salud. Entonces, yo tengo casos de personas, he tenido en mis manos, he tratado pacientes, estoy tratando pacientes, que los cuales me ha dado más trabajo, ha sido más bregoso, más contracorriente, lograr que mejoren. Y hay dos cosas, señoras y señores, amigos que me escuchen, amigos que tendrán la oportunidad de ver este video, cuantas veces quieren repetirlo, lo cual me alegra mucho que así sea, que le instalamos el protocolo completo, le hacemos su anamnesis, es decir, su historia clínica, le hacemos su evaluación y llegamos a un diagnóstico clínico que comprobamos con el diagnóstico de laboratorio, etc. Y le ponemos el tratamiento correspondiente utilizando principios holísticos de la medicina natural, utilizando la dietoterapia, utilizando todo lo que concierne a la práctica médica de la medicina integrativa. Pero esta persona no nos mejora. Esta persona nos cansamos de prescribirle plantas, jugoterapia, geoterapia, terapia de movimiento, aplicarle baños alternos, paquetes o envolturas, aplicarles el barro, mandarlos a ponerle un tratamiento con suplementos para reponer los nutrientes que le faltan, las vitaminas, los minerales. Le hacemos un control nutricional de las necesidades calóricas diarias, las necesidades nutricionales, etcétera, etcétera. La persona si es para bajar de peso, nunca nos baja de peso. Si es problema de estómago, nunca nos mejora el problema de estómago. Si son problemas menstruales o del orden ginecostétrico, no nos mejora. Esa persona nunca mejora su condición cardiovascular. La diabetes siempre se mantiene, el azúcar siempre se mantiene en niveles elevados, aún llevando el tratamiento combinado con su hipoglucemia antes, con el tratamiento dietético, porque nosotros, y somos responsables en esto, no le pedimos a ningún paciente que está bajo cuidado de un cardiólogo, de un diabetólogo, etcétera, que abandone el tratamiento que está siguiendo, que deje de tomar sus medicamentos especiales. Nosotros trabajamos con esos medicamentos combinados. Y qué bonito es cuando uno combina y puede tratar junto con un médico convencional. Yo soy médico convencional, tengo gracias a Dios esa ventaja, pero con el cardiólogo personal de la persona, comunicarnos con él. Mira, recibí este paciente que es tuyo, que está bajo su cuidado, y él vino donde mí y yo le voy a poner un tratamiento natural base a nutrición, enfocado en el aspecto nutricional, porque entiendo que está, según la evaluación que le hicimos, está subidito de peso, está sobrepeso o está obeso, y yo sé que usted le ha recomendado que haga dieta, que haga ejercicio, esas cosas, pero prácticamente la especialidad nuestra es trabajar con ese tipo de pacientes para que ayudarlo a la prevención y el manejo del síndrome metabólico, que bajen de peso, etc. Y el cardiólogo encantado. Nosotros no vamos a decir que como hacen muchos, tiene que dejar todos esos medicamentos que le envenenan e inmediatamente parar todo esto. No, vamos a ser serios.
Vamos a ser serios, usted no puede, hay que ser responsable, no se puede descompensar a un paciente por simple capricho. Lo que pasa es, como me decía un profesor en la universidad, no sé si era el doctor Toussaint o el doctor Polonio, no sé cuál de los doctores, que decía, bueno, es que la ignorancia es atrevida, y es verdad. La ignorancia, el doctor Víctor Moreno, la ignorancia es atrevida. El doctor Víctor Moreno, uno de los mejores oncólogos que yo he conocido jamás. Y igual que el doctor Gaspar Florentino Caonabo, que es un maestro de la medicina, a pesar de que a veces su lenguaje no era el más apropiado, pero ese tipo de maestros también nos ayudaron a formarnos como lo que somos, a ser éticos en la práctica médica. Entonces, volviendo al punto, es bueno trabajar en combinación con un especialista de cada área para poder brindar lo mejor al paciente. Entonces, si nosotros competimos mucho con los gastroenterólogos en el aspecto dietético, también con los los endocrinólogos a veces, pero por una competencia que no tiene razón de ser, porque ¿qué mejor colaborador con un nutriólogo clínico, como es mi caso, que un endocrinólogo que me hace un perfil hormonal del paciente y me dice, mira, este paciente tiene las hormonas tiroideas elevadas, por eso su metabolismo es muy rápido, o la tiene disminuida, por eso su metabolismo es lento. Entonces, en virtud de la carga hormonal que tiene, del perfil hormonal que tiene, yo voy a buscar una dieta que se adecue. Entonces, el endocrinólogo y yo, trabajando juntos con ese paciente, logramos un mejor resultado, porque lo que queremos es que el paciente recupere su salud. Y punto. Entonces, volviendo al punto inicial, estos pacientes que nunca nos mejoran, muchas veces se debe a que son muy indisciplinados. Hay pacientes que se le pone la dieta, el tratamiento, se le pone, haga esto a tal y cual hora, a tal hora tómese esto, a tal hora tome lo otro, y son pacientes que se levantan de noche a comer escondido. Comen todo lo que su apetito les indica que comen, que coman. Entonces vienen a nosotros reclamando, doctor, pero yo estoy con usted un mes y solamente he bajado 2 libras. Y cuando se pone a investigarlo punto por punto, se da cuenta que esa persona no está llevando en regla lo que le prescribimos. Eso también sucede en el aspecto de la medicina convencional. A veces el cardiólogo, el diabetólogo le receta un medicamento para mantener los niveles de azúcar bajos o para mantener la presión arterial controlada, y el paciente no se toma los medicamentos, simplemente, y cada rato va a la emergencia con una crisis hipertensiva o con una elevación del azúcar en sangre, llegando casi al punto de hacer un coma diabético, y es por la indisciplina. Esos son otro tipo de pacientes, los pacientes indisciplinados. Pero en este caso estamos hablando de los pacientes rencorosos, de la gente que alberga odio en su corazón, de la gente que no es capaz de perdonar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, por un agravio real o supuesto. Muchas veces los padres cometemos errores con los hijos o con las hijas, los hermanos con las hermanas, los tíos con las sobrinas, errores, trato que no debimos darle en un determinado momento, no tuvimos la hombría, la seriedad de decirle, mira, hija mía, hijo mío, perdóname porque te hablé así, o porque te culpé de algo que tú no hiciste, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que el paciente haga un autoanálisis, haga un análisis introspectivo y retrospectivo, y pensar. Yo leí que alguien escribió una vez, no recuerdo dónde lo leí, que cuando las personas estamos enfermas, debemos pedirle también perdón a Dios.
al Dios creador. Porque, por si acaso, hemos violado su templo, hemos maltratado la habitación del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, hemos comido y bebido de manera intemperante, no le hemos dado al cuerpo el descanso adecuado, no dormimos lo suficiente por estar trabajando, o no le damos descanso también por la misma causa, por estar trabajando. Bebemos sin control, no nos importa, no te tomas una copa de vino o un shot de whisky o lo que sea de manera recreativa para un momento determinado levantar el ánimo. Si se va a tomar, se toma un litro grandote de vodka o una botella de whisky completa, 3 botellas de vino. Es decir, se embriaga, la embriaguez continua, lo cual va deteriorando el hígado, los riñones, el cerebro, es decir, todo el sistema nervioso, el sistema cardiovascular sufre por el exceso de alcohol. Lo mismo que por el tabaquismo. El sistema cardiopulmonar, pulmones, corazón, arterias, riñones, vejiga, porque hasta el sistema genitourinario se afecta por el tabaquismo. Y las personas que usan drogas que afectan su hígado, su cerebro, etc. Es decir, todo lo que ingerimos que hace daño al cuerpo es una violación de este sagrado templo que Dios nos dio para que le demos un uso apropiado, un uso, vamos a decir, santo en el sentido de la corrección, no abusar, los excesos. Entonces los excesos y los extremos nos llevan a desarrollar enfermedades. Cuando toquemos el tema del origen de la enfermedad cardiovascular, que hablaremos de las grasas saturadas, ya tenemos artículos escritos sobre esto y publicados tanto en la web como en la Facultad de Medicina, la Facultad de Nutrición de New York Chiropractic College, publicamos y compartimos ahí. Y hay una serie que se llama, en inglés es Saturated Fat and Cardiovascular Disease. El otro es lo que quiere decir grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular. También hicimos otro, The Change on the Selection Food Chronic Disease. Es decir, hablamos de los cambios en la alimentación, los cambios en la selección de los alimentos, los cambios en la alimentación y su relación con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Y eso es otro tema muy importante, porque los migrantes, cuando tocamos este, vamos a hablar cómo las personas que venimos de otras latitudes de Estados Unidos o se van desde el Caribe o de Sudamérica para Europa, etcétera, acostumbrados a comer de una manera, llega el momento en que al llegar al país adoptamos un estilo de alimentación totalmente distinto al que teníamos y para el cual nuestro organismo no está preparado. El que creció comiendo maíz, comiendo arroz y habichuelas, comiendo verduras tropicales, comiendo plantas tropicales, que llega aquí a Estados Unidos, cambia inmediatamente el plátano, la batata, la yuca, el arroz, etcétera, los ñames, los cambia por la comida chatarra, por los McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Y una comida que es sumamente, extremadamente rica en ácidos grasos saturados, en harinas refinadas, en azúcar, etcétera, etcétera. Antes bebíamos agua, desde que llegamos acá adoptamos tomarnos un litro de Coca-Cola o cualquier otro tipo de Pepsi-Cola. Y esto es una propaganda negativa para esta gente. Por eso es que en México, aunque usted no lo crea, hay más obesos per cápita que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los mexicanos toman más refrescos de soda per cápita que los mismos estadounidenses. Porque tantas personas obesas en México, tantas enfermedades cardiovasculares en México, tantos problemas de diabetes en México y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer y los diferentes tipos de artritis, etcétera. En el Caribe
En muchos hogares de República Dominicana, de donde nosotros venimos, vemos que ya no está el clásico jarrón con agua en las mesas. Se pone 1 litro de soda, lo que llaman un bitliger allá. ¿Entienden? Entonces, esa sustitución grosera de nuestros hábitos alimenticios, cambios de nuestros hábitos alimenticios, ha causado necesariamente el desarrollo de patologías. Por eso es que, por ejemplo, los mediterráneos, la dieta mediterránea que la recetamos muchísimo a personas que nos buscan nuestros servicios, que tienen diabetes, enfermedad cardiovascular, como una de las mejores dietas que existen. Y ustedes ven, por ejemplo, que los judíos, los israelitas, esa gente come de una manera bastante saludable, come sano, igual que los árabes. Esa gente come saludable. Esa gente come, si es el cordero o la res es desangrado, lo comen de una manera poco, no con ese exceso de sazones. Esa gente no usa todo eso que usan, esos condimentos que usan aquí, enlatados, procesados, etcétera. Comen muchas aceitunas, muchos higos, aceite de oliva extra virgen, comen queso fresco, gente queso de cabra o de quesos de oveja, comen muchos pescados azules. Por eso esas personas tienen mejor calidad de vida, son más longevos, es decir, viven más tiempo, porque su alimentación ellos la han conservado, no han cambiado sus hábitos alimenticios. Donde quiera que esté un israelita o un árabe, come idéntico. Y los que han cambiado, miren lo que ha pasado. ¿Entienden? Entonces, todos estos temas están todos ligados y estamos siguiendo con manera de introducción, pero recuerde que finalmente, ya para concluir, que no quiero pasar de 30 minutos con esta intervención, usted, si quiere curarse, si usted ve que su enfermedad no tiene remisión, que por más tratamientos que busca, no vaya más lejos. Entre a su habitación, pídale a Dios, el Espíritu Santo, que le guíe, que le ilumine, para que le muestre qué está usted haciendo mal en materia espiritual. Revise su vida, a veces usted tiene un rencor, un pecado oculto, usted un odio contra alguien o contra algo, y usted va a ver que es posible que de la noche a la mañana usted comience a mejorar siguiendo los sencillos remedios o tratamientos que su médico le ha prescrito. Tengan ustedes un feliz resto del día, feliz resto de la noche, dependiendo del horario en que ustedes vean esta alocución. Que la bendición del Dios eterno, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Yeshua, el Mesías, el Cristo, sea con todos ustedes. Acompáñenos y oren por este proyecto de Casa de Sanidad de las Naciones. Bendiciones y hasta la próxima entrega.